Sombras es nuestra colección sobre el aprendizaje del programa de Sketchbook aplicado al dibujo y al diseño de la arquitectura. Pero antes vamos a recordar lo que vimos en las lecciones anteriores. En la primera conocimos la interfaz. Una interfaz muy simple, muy sencilla, muy intuitiva para poder conectarnos en el proceso del dibujo y del diseño. Estuvimos configurando nuestra hoja de papel, nuestro espacio de trabajo, y encontramos que tenemos una sola barra de herramientas, que desde allí se despliegan todas las que tenemos en nuestro espacio de trabajo, como la barra de pinceles o la paleta de pinceles, nuestra edición de colores y la importancia de las capas. En la segunda lección estuvimos viendo los primeros pasos, los primeros trazos a mano alzada, esos primeros trazos que nosotros hicimos al inicio de nuestra carrera de diseño y arquitectura. Asimismo, y empezamos a perderle el miedo a nuestra tabla digitalizadora y nuestra pantalla. Empezamos a hacer trazos de diferentes direcciones, la importancia de poder tener la visualización del cursor en la pantalla, no en nuestra tabla digitalizadora. En la tercera lección estuvimos haciendo líneas rectas que nos permite el programa, líneas con regla, con curvas, con elementos curvos, como si tuviéramos un compás en la mano, y el modo de la perspectiva como un punto de fuga que nos permite trabajar líneas verticales, líneas horizontales. En esta cuarta lección vamos a trabajar sombras. ¿Qué vamos a descubrir? Vamos a descubrir cómo podemos hacer sombras de manera rellena. Esto es una herramienta importante que nos ofrece el programa para poder hacer sombras sólidas, lineales y de manera radial. Estas son unas sombras de manera degradada. Va a ser muy interesante poder hacerlo cuando estemos trabajando no solamente dibujo arquitectónico, sino inclusive diseño gráfico. También va a ser muy importante para eso. Pero también lo vamos a hacer de manera manual. Vamos a utilizar las opciones que nos ofrece la paleta de pinceles. Vamos a hacer sombras, vamos a hacer degradados, posiblemente algunos ejercicios aplicados a la arquitectura y de pronto, ¿por qué no?, algunos ejercicios de manera artística, como un bodegón para hacer algún elemento curvo, una fruta, bueno, ya vamos a ir poco a poco mirando esas opciones. Sombras uniformes y degradadas, tanto de manera rellena, como nos ofrece el programa, o de manera manual, como es la necesidad de hacerla nosotros mismos, no que el programa nos diga o nos ofrezca. Y vamos a hacer sombras propias y sombras arrojadas, aplicados a algunos dibujos, algunos esquemas que de pronto pueden ser sólidos para entender mucho más el problema de las sombras arrojadas, y algunos ejercicios de arquitectura que vamos a realizar. Pero también podemos hacer algunos ejercicios de manera artística, como el que les acabo de decir con respecto a las sombras, algún elemento como un bodegón, de pronto es posible. Bien, empezamos esta cuarta lección, y espero que te pongas en ello, que te prepares para empezar a disfrutar esta nueva parte de este curso. Rueda
video. Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a esta cuarta lección sobre sombras, pero sombras en blanco y negro. Vamos a trabajar las diferentes maneras que nos ofrece el programa para trabajar este tipo de expresión. Hay diferentes formas de realizarlo. Podemos trabajar de manera utilizando cada una de estas herramientas que tenemos en nuestra barra de pinceles, pero también nos ofrecen en la parte superior este tipo de soluciones, como en el galoncito que tenemos en la parte superior, donde vamos a rellenar de manera sólida, de manera lineal, de manera radial y utilizando algunas tolerancias para el tipo de sombras que nosotros estemos realizando. Vamos a iniciar esta primera lección utilizando esta herramienta en la parte superior, y poco a poco vamos a ir utilizando las demás herramientas como nos ofrece los pinceles, algunos aerógrafos para realizar también degradaciones. El ejercicio de hoy vamos a utilizar esta herramienta de relleno. En el espacio que ustedes tengan proporcionado en un nuevo archivo, ustedes configuren el formato que ustedes quieran. Yo lo he hecho de 50 por 35 y vamos a hacer una gama de tonalidades. Vamos a hacer un rectángulo, vamos a dividir en partes más o menos iguales, y a partir de allí vamos a trabajar diferentes tonalidades, del más claro al más oscuro. Para ello vamos a irnos a una nueva capa y vamos a realizar en tono oscuro, en negro, vamos a realizar un rectángulo Vamos a darle un poco más de intensidad a nuestra línea porque no se alcanza a ver. Vamos a llevarlo a 2. Vamos a hacer nuestro rectángulo. Bien. Vamos a ubicar estos elementos acá debajo para poder visualizar mejor. Y hagamos líneas verticales para dividir utilizando el modo de perspectiva como un punto. Vamos a trazar en forma vertical. No tienen que hacerlo tan preciso. Busquen más o menos el centro. No importa si se pasan. Acá a la mitad. Vamos a tener solamente estas 8 divisiones. Y recuerden que estamos trabajando con tonos grises. Ok, iniciamos dándole una tonalidad clara a este módulo, luego más oscuro y así sucesivamente al más oscuro. Para ello vamos a utilizar nuestro galón para relleno y vamos a utilizar este relleno sólido que tenemos acá y vamos a escoger
cuál es el tono que queremos. En el editor de color, los grises los podemos trabajar también. Observen que cuando yo tomo mi guía para desplazarme en toda la arista de este cuadrado girado, observen lo que sucede en la parte superior. Observen cómo va a ir cambiando los diferentes tonos al momento de llegar desde el más claro al más oscuro. Cuando estén trabajando con estas tonalidades, deben trazar en forma paralela en estas aristas, porque cuando hagamos esto ya va cambiando a colores. Entonces vamos a trabajar con estos grises. Observen que exactamente en este punto es el más claro y el opuesto es el más oscuro. Y este digamos que es el intermedio, el gris intermedio. Empezamos a trabajar no con el blanco, sino un poco más debajo. Ese sería nuestro gris inicial para trabajar. Observen que ya lo tengo escogido, relleno sólido. Simplemente al momento de tocar el cuadrado va a seleccionarse el tono. Pero observen, si ustedes no tienen cerrado todas estas líneas, al contrario, se va a sombrear toda el área en general. Entonces debemos tener cuidado en que aparezca todas las líneas cerradas de los diferentes planos que nosotros estemos dibujando o rellenando con sombras. Y vamos a continuar con los diferentes tonos. Observen que para que esto se pueda sombrear, debo estar en la capa donde tengo las líneas. No me permite sombrear en una capa diferente. Debe estar en la capa donde tengo señalado el límite de cada plano que quiero sombrear. Ok, vamos a quitar esta de aquí, esta capa, y vamos a llamarle a esta capa un nombre: sombras. Y continúo acá. Puede tener una separación, proporciónenlo más o menos por aquí. Verifiquen que están sobre la línea, porque si ustedes lo ubican un poco más hacia adentro del cuadrado, no va a quedar el tono que estamos necesitando, porque es un gris diferente. Ubíquenlo siempre unido a la arista. Vamos a continuar con esta. Observen que ya se ve diferente. Pueden notar un poco la diferencia. Puede ubicarlo un poco más acá. Se alcanza a ver la diferencia. Un poco más aquí. Seguimos. Observen lo que pasó aquí. Debe haber algún espacio libre. Aquí está. Aquí está. Por eso que debo tener cuidado con que las líneas estén totalmente cerradas. Vamos a completarlo. Recuerden bajarlo a lo más oscuro. Vamos a cerrarlo. Verifiquemos lo otro. Está bien. Este último igual. Y seguimos rellenando. Estamos por aquí.
ok, tono más oscuro. Pueden salir cualquier cantidad de gamas, todo depende de la ubicación del puntero y el número de grises que ustedes deseen. No vamos a llevarlo hasta el final. Ok. Pero hay momentos en que es necesario que estas líneas no aparezcan. Pero no podemos suprimir, porque todo se nos desaparece. Para eso ustedes pueden, de diferentes maneras, con paciencia, borrar, utilizar el tono inmediato y borrar la línea que tiene. Igual el que sigue. Ok. Esto cuando estamos haciendo elementos de sombras, de perspectivas, inclusive de colores, es necesario hacerlo para que no se aprecie la línea divisoria entre un tono y el otro. Ok, ahora vamos a hacer una degradación. Estos son diferentes tonos, pero una degradación no tiene por qué tener líneas divisorias. Vamos a una nueva capa y hagamos un rectángulo. Y vamos a utilizar no el relleno sólido, sino el lineal. Observamos lo que sucede. Tenemos por defecto, nos amplía, nos realiza esta degradación en el centro, y en los espacios laterales empieza a verse más oscuro y acá empieza a verse más oscuro. Yo necesito que sea una degradación del más claro al más oscuro. Para eso me voy alejando un poco hasta que me quede oscuro, y esta podemos alejarnos o acercarnos de acuerdo a lo que estemos diseñando. Le doy OK, aceptar, y tenemos esa degradación. Practiquen ustedes, háganlo de diferentes maneras. Vamos a hacer otro rectángulo, vamos a hacerlo en la misma capa. Vamos a dejar la tolerancia que tenemos aquí, 1.45. Vamos a aplicar ahorita qué pasa si cambiamos la tolerancia. Dejémoslo en donde estaba y vamos a hacer en el sentido contrario. Vamos a irnos hacia la izquierda. Vamos a bajarnos aquí, al otro lado.
Ok. Recuerden que es lineal. Si yo tengo un elemento vertical de esta manera, hagamos varios. Pero yo puedo girarlo, así como hice en el anterior. Observen que por defecto siempre aparece en forma horizontal. Simplemente yo lo giro en cualquier sentido. Ok. Sigan ustedes realizando este tipo de sombras. Veamos qué sucede cuando es radial. Cuando es radial, lógicamente, dentro de una forma rectangular, no es tan usado. Esto se utiliza mucho más cuando tenemos elementos como esferas, como curvas, que nos hacen visualizar mucho más la forma como tal. Para eso vamos a utilizar este elemento curvo. Vamos a hacer una esfera y utilizamos esta sombra. Si yo quiero que sea a un lado, ustedes dirán, bueno, ¿cómo relleno esta línea? Ahí sí nos toca trabajar de una manera diferente, porque el tono que yo tengo en un punto es diferente al tono que tengo al otro lado. Observen. Vean que se va a ver mucho más clara de este lado. Simplemente podemos borrar . Ok. Hay algo importante que es necesario que sepan y tiene que ver con darle más oscuridades en estos puntos. Para eso, observen que cada capa tiene un candado. Este candado me ayuda al momento de bloquear todo lo que suceda alrededor de este espacio. No se va a dibujar, solamente lo que tenga dentro de lo sombreado. Vamos a utilizar esta opción de aerógrafos. Observen lo que sucede. Vamos a ampliarlo mucho más y vamos a darle un tono más oscuro. Observen que el cursor y la sombra va desapareciendo en la medida que yo estoy en el borde. Eso me hace entender que lo que yo haga
por fuera no se va a sombrear. Esto nos ayuda a darle de pronto un poco más de oscuridad. Observen cuando yo hago el trabajo con el aerógrafo. Doy más oscuridad, lo amplío un poco más. Y le doy más oscuridad al final. Ok. Con esta opción yo puedo realizar unos brillos como este que tengo acá, pero para eso debo desbloquear la capa y sacarle unos brillos más. Observen cómo se va ampliando. Estoy borrando. Muy bien. Amigos, ustedes pueden seguir trabajando otros tipos de formas que sean de su agrado. Practiquen mucho el ejercicio de sombras. En la próxima lección vamos a trabajar sombras, pero aplicando este tipo de opciones, como son los pinceles, porque cuando estamos trabajando en diferentes técnicas, en acuarela, en óleos, en acrílicos, vamos a necesitar de el manejo de estas herramientas, como si tuviéramos un pincel en nuestra mano. Realicen ustedes otros ejercicios más y vayan divirtiéndose haciendo sombras. Amigos, esto es Punto de Fuga.